Cuando se habla de violencia armada o tiroteos masivos, el primer país que se nos viene a la cabeza es Estados Unidos, y con razón. ¿Por qué pasa con tanta frecuencia en Estados Unidos y no en otros lugares? Es el país que registra más tiroteos en masa en el mundo. No es exclusivo, pero es el que más ha evolucionado en este tipo de incidentes del que muchos no logran ponerse de acuerdo para calificarlo e incluso para sancionarlo, o al menos a sus factores. En los últimos meses, Estados Unidos volvió a ser escenario de masacres en las que un civil armado mata a un grupo de personas inocentes sin motivo aparente. Ocurrió en Texas, también en Buffalo, pero como sabemos no es la primera vez. Un hombre llamado Andrés Kyo hizo explotar una bomba en una escuela primaria de Michigan. Es al menos el primer registro que se tiene sobre la maldita costumbre de matar. El Gun Violence Archive califica como tiroteo masivo un evento donde esté involucrada un arma de fuego y en el que 4 o más personas hayan resultado muertas o heridas, sin contar al tirador. Ahora, ¿por qué este tipo de matanzas es tan común en Estados Unidos? Hasta el 9 de septiembre de 2024 se habían registrado 389 tiroteos masivos, con 23 víctimas fatales, según la base de datos de Gun Violence Archive. En esta cifra se cuenta el atentado contra el expresidente y candidato republicano a la presidencia Donald Trump el pasado 13 de julio. Ese día, una persona identificada como Corey Comperatore murió, y otras 2 resultaron heridas. Casi todos los autores de los tiroteos masivos son hombres, en su mayoría blancos, según estudios. Por lo general ocurren en tiendas minoristas, establecimientos nocturnos y almacenes, según el Centro de Estudios de la Violencia, The Violence Project. Ahora bien, la violencia con las armas, ya desde un punto de vista más general, generalizando, eso ocurre más que nada en ciertas ciudades, y más que nada en ciertos barrios de ciertas ciudades. Por ejemplo, Chicago, el sur de Chicago es uno de los sitios más calientes, por decirlo así, con más alta incidencia de crímenes, de armas. Y otros barrios de otras grandes ciudades como Nueva York, como Oakland, ahí es donde está muy concentrado la violencia callejera entre las pandillas, entre las diferentes gangas. Pero principalmente en escuelas, siendo este un fenómeno mucho más particular. Una cosa son los tiroteos armados masivos en la escuela, que es un fenómeno extraordinario y un fenómeno particular. La mayoría de la gente piensa que un tiroteo en una escuela es algo en lo que una persona mentalmente enferma entra en la escuela y dispara, pero en realidad la circunstancia más común para que un arma sea disparada es una disputa entre estudiantes, y usualmente tiene lugar en un pasillo, o en el estacionamiento a la salida, y hasta que esto no sea documentado y agregado no hay forma de entender el contexto de este problema y darse cuenta de la magnitud del mismo. Alarmante sin duda. Los factores que lo motivan son diversos: el racismo, área geográfica, salud mental, acceso a las armas, extremismo político, cultura. O sea que hay diferentes niveles, diferentes cosas que se pueden definir. Una de las situaciones que más se influye con el gran número de personas que mueren o de los incidentes de mass shootings que hay, te repito, son 4 personas o más, pues son obviamente los robos, son obviamente la falta de salud mental, son obviamente pues, trastornos psicológicos de las diferentes personas y en algunos casos también extremismo político. La realidad es de que es algo muy arraigado aquí en Estados Unidos, el acceso. Yo pienso que esa es una de las grandes diferencias de lo que vemos. El derecho a tener acceso. Son muchas las opiniones sobre las motivaciones. Lo cierto es que los estadounidenses consideran sacrosanto su derecho a portar armas, consagrado en la Constitución. Mi amiga la senadora Dianne Feinstein reintrodujo su prohibición de armas de asalto en el Senado. Les pido a todos que las envíen a mi escritorio lo más rápido que puedan. Realmente se necesita con urgencia. Alrededor del 44% de los adultos estadounidenses viven en un hogar con un arma, y aproximadamente un tercio posee una personalmente, según una encuesta de Gallup de octubre de 2020. Sobre las casas, pues ya dije, hay montones de razones por las que la gente tiene armas en las casas.
aparte de la defensa personal, la caza, la competición, etcétera. Es una cuestión pero que muy arraigada, especialmente en el sur de Estados Unidos, en las áreas rurales de Estados Unidos, etcétera. Desafortunadamente, lo que hemos visto es que las ventas de armas se aceleró mucho durante la pandemia. Para muchos estadounidenses su idea de seguridad y protección es la propiedad de un arma de fuego, por lo que continuamos teniendo entonces tiroteos masivos constantemente, porque es la cantidad de artefactos que hay en la población. El número exacto de armas de fuego en propiedad civil en Estados Unidos es difícil de calcular. Armas no registradas, comercio ilegal y conflictos mundiales. Los investigadores de Small Arms Survey estiman que los estadounidenses poseen 393 millones de los 857 millones de armas disponibles en el país. No me equivoqué. 393 millones de armas, lo que supone alrededor del 46% del arsenal civil mundial. Por eso, la sensación es que en Estados Unidos puede ocurrir en cualquier lugar, en cualquier momento, un tiroteo. Y como esto, pues capta la atención de la sociedad. ¿Está tendiendo entonces a normalizarse esta forma de violencia?